¿Alguna vez has intentado argumentar con alguien que simplemente se niega a escuchar? ¿Has sentido que, por más lógica y claridad que presentes, la otra persona no está dispuesta a cambiar de opinión? Y peor aún, ¿te has dado cuenta de que esa terquedad muchas veces no proviene de la falta de conocimiento, sino de una resistencia activa al pensamiento crítico? Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que se enfrentó al nazismo, creía que la estupidez no es solo una debilidad del intelecto, sino una fuerza social destructiva, algo aún más peligroso que la propia maldad. Para él, a un hombre malvado se le puede confrontar y detener con la razón o la moralidad, pero a un hombre estúpido ni siquiera es capaz de ver que está equivocado, cree fielmente en lo que dice, rechaza cualquier intento de reflexión y por eso se convierte en un instrumento perfecto para las fuerzas tiránicas. Esta idea nos lleva a una pregunta inquietante. ¿La estupidez es solo un rasgo individual o puede cultivarse y fortalecerse a nivel masivo? ¿Es posible que la sociedad, los gobiernos, los medios de comunicación y las redes sociales nos estén empujando hacia un estado de pensamiento superficial y conformista? La teoría de Bonhoeffer nos da una respuesta perturbadora. La estupidez no es un problema de inteligencia, sino de voluntad. Las personas pueden ser brillantes en ciertas áreas y, aún así, actuar de manera completamente estúpida en otras. Esto sucede porque la estupidez no se trata de la falta de conocimiento, sino de la negativa a pensar de forma crítica. Y lo peor, esta negativa se propaga como un virus, convirtiendo sociedades enteras en masas conformistas que aceptan cualquier absurdo sin cuestionarlo. En este video, exploraremos cómo la estupidez se ha convertido en una fuerza social, cómo es utilizada por quienes están en el poder y, sobre todo, cómo podemos resistir su influencia para no convertirnos en agentes involuntarios de nuestra propia destrucción. Si alguna vez has sentido que el mundo se está volviendo cada vez más irracional o que argumentar se ha vuelto inútil, quédate hasta el final, porque las respuestas que encontraremos aquí pueden cambiar la forma en que ves la sociedad e incluso a ti mismo. La estupidez es un fenómeno intrigante. No se trata simplemente de una falta de conocimiento o de un error ocasional de juicio, sino de algo mucho más profundo y peligroso. Dietrich Bonhoeffer veía la estupidez como un estado mental, una forma de resistencia al pensamiento crítico que puede convertir a las personas en verdaderos instrumentos de destrucción sin que ellas mismas lo noten. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que alguien se vuelva estúpido? ¿Y por qué la estupidez, según Bonhoeffer, es incluso más peligrosa que la maldad? La primera gran trampa de la estupidez es que no se reconoce como tal. Mientras que la ignorancia puede corregirse con conocimiento y la maldad puede enfrentarse con ética y justicia, la estupidez se protege a sí misma a través de la certeza absoluta. El estúpido no tiene dudas, no cuestiona sus propias ideas y muchas veces ni siquiera percibe la complejidad del mundo que lo rodea. Se aferra a explicaciones simplistas, verdades absolutas y narrativas prefabricadas que eliminan la necesidad de reflexión, y esta convicción ciega lo vuelve inmune a cualquier argumento racional. Si alguna vez has intentado hablar con alguien que solo repite frases hechas sin considerar ninguna evidencia en contra, entonces ya has visto la teoría de Bonhoeffer en acción. El aspecto más inquietante de la estupidez es que no solo se manifiesta en individuos aislados. De hecho, crece y se fortalece en ciertos entornos sociales. Bonhoeffer lo observó durante el nazismo, cuando vio cómo personas comunes, aparentemente racionales, comenzaron a aceptar y justificar las atrocidades del régimen sin cuestionarlas. La estupidez, cuando se vuelve colectiva, es capaz de transformar sociedades enteras en máquinas de obediencia ciega, y por eso es más peligrosa que la maldad. Mientras que el mal necesita intención, la estupidez actúa de manera automática, sin necesidad de conciencia ni reflexión. Lo curioso es que la estupidez a menudo camina de la mano con el poder. Cuando una persona se encuentra en una posición de influencia, puede rodearse de gente que solo refuerza sus creencias, eliminando cualquier crítica o cuestionamiento. Esto genera un círculo vicioso. Cuanto más poder tiene alguien, menos necesita justificar sus acciones con argumentos racionales, pues su autoridad por sí sola le garantiza seguidores. Los líderes autoritarios, por ejemplo, no necesitan ser inteligentes ni estratégicos, solo lo suficientemente convincentes como para atraer a aquellos que prefieren la comodidad de la certeza que ofrece la obediencia, en lugar de la incertidumbre angustiante del pensamiento crítico.
Este fenómeno no se limita a la política. ¿Te has dado cuenta de cómo, en entornos corporativos, académicos o incluso familiares, hay personas que simplemente se niegan a pensar de forma independiente y prefieren repetir lo que escuchan de figuras de autoridad? Esto sucede porque la estupidez no es una cuestión de falta de inteligencia, sino de conformismo. El estúpido no se toma la molestia de cuestionar porque, en el fondo, no quiere asumir la responsabilidad que conlleva pensar. Es más fácil dejarse llevar, aceptar lo que se dice y creer que otros ya hicieron todo el trabajo de reflexión por él. Y quizá la peor parte de la estupidez es que se retroalimenta. Cuanto más alguien se entrega a ella, más difícil se vuelve escapar. Bonhoeffer observó que los estúpidos no solo rechazan los argumentos racionales, sino que también se sienten amenazados por ellos. Es decir, cuando se enfrentan a hechos que podrían sacudir sus creencias, no los analizan críticamente, sino que reaccionan con hostilidad, aferrándose aún más a sus certezas. Esto crea una burbuja psicológica en la que cualquier intento de devolver a un estúpido a la realidad se vuelve inútil, pues él percibe ese intento como una agresión, y entonces llegamos a un punto inquietante. ¿Se puede revertir la estupidez? Bonhoeffer creía que no se puede simplemente argumentar con un estúpido porque no opera dentro de la lógica del pensamiento racional. La única manera de romper este ciclo sería a través de la experiencia directa, algo que obligue al individuo a enfrentar la realidad de una forma tan abrumadora que ya no pueda ignorarla. Pero este es un proceso doloroso y, muchas veces, demasiado lento como para evitar el daño que la estupidez puede causar en el camino. Si la estupidez es una fuerza tan peligrosa, ¿cómo se propaga? ¿Cómo puede una persona común convertirse en un agente de ella sin darse cuenta? Y lo más importante, ¿hay alguna manera de protegernos de esto antes de que sea demasiado tarde? La estupidez, cuando es aislada, es solo un rasgo individual, pero cuando se expande, se convierte en una fuerza social poderosa, capaz de moldear la historia y redefinir el rumbo de sociedades enteras. Bonhoeffer se dio cuenta de esto al observar cómo el nazismo no solo logró conquistar seguidores, sino que hizo que millones de personas, que quizá nunca habrían cometido un acto cruel por su cuenta, se convirtieran en cómplices silenciosos y muchas veces entusiastas de uno de los regímenes más brutales de la historia. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué personas comunes, que en otras circunstancias serían pacíficas, morales e incluso inteligentes, se dejaron arrastrar por una ideología destructiva? La respuesta está en la relación entre la estupidez y el poder. Cuando alguien se convierte en parte de un grupo, especialmente uno que se siente fortalecido por un líder o una ideología, experimenta un cambio psicológico sutil pero peligroso. Comienza a delegar su pensamiento. En otras palabras, deja de cuestionarse la información que recibe y empieza a confiar ciegamente en lo que le dicen. Esto genera una dinámica en la que la responsabilidad del pensamiento crítico se transfiere a una figura de autoridad, y el individuo siente alivio al no tener que analizar la complejidad de la realidad. El resultado es un proceso de degradación intelectual, donde la obediencia se convierte en una virtud y la duda en una traición. La estupidez se fortalece en entornos donde la conformidad es recompensada. Esto se puede ver en regímenes autoritarios, donde cuestionar al gobierno puede significar persecución, pero también en situaciones más cotidianas, como empresas que desalientan a los empleados a desafiar a sus superiores o sistemas educativos que entrenan a los estudiantes para memorizar respuestas en lugar de desarrollar el pensamiento crítico. Bonhoeffer entendió que la estupidez no era solo un error intelectual, sino un mecanismo de control utilizado por los poderosos para asegurarse de que sus decisiones nunca fueran cuestionadas. Cuando un líder se da cuenta de que sus seguidores no piensan por sí mismos, descubre que puede decir cualquier disparate y aún así será obedecido. El problema es que la estupidez, a diferencia de la ignorancia, no se corrige simplemente con información. Un individuo ignorante puede aprender, puede cambiar de opinión cuando se le presentan nuevos hechos. El estúpido, en cambio, ya tomó una decisión. No quiere aprender, no quiere cuestionar. Prefiere aferrarse a sus creencias porque éstas le brindan una sensación de seguridad y pertenencia. Esto provoca que la estupidez no solo se perpetúe, sino que se fortalezca cuando es desafiada. Hannah Arendt, al analizar el juicio de Adolf Eichmann, uno de los responsables del Holocausto, se dio cuenta de que el mal muchas veces no proviene de monstruos sádicos y sanguinarios,
sino de individuos comunes que cumplen órdenes sin reflexionar sobre las consecuencias. Eichmann no era un hombre cruel por naturaleza, sino un burócrata que siguió órdenes ciegamente, sin preguntarse jamás si lo que hacía estaba bien o mal. Él representaba lo que Arendt llamó la banalidad del mal, la capacidad que tiene la estupidez de transformar a cualquier persona en un agente de destrucción, simplemente porque ha renunciado al pensamiento crítico. Pero esta banalidad del mal no se limita al pasado, sigue presente hoy en día, en todos los lugares donde las personas eligen no cuestionar lo que se les dice, cuando alguien repite frases hechas sin analizar si tienen sentido, cuando acepta una narrativa sin considerar evidencias contrarias, cuando prefiere seguir a la multitud en lugar de pensar por sí mismo, está contribuyendo a esta fuerza social de la estupidez. Y lo más aterrador es que, cuanto más se propaga la estupidez, más difícil es combatirla, porque no solo se protege contra la razón, sino que también desprecia a quienes intentan presentarla. Ese es el verdadero poder de la estupidez. No solo ciega al individuo, sino que crea un sistema en el que el pensamiento crítico es desalentado, ridiculizado e incluso castigado. Esto se puede ver en discursos políticos simplistas que reducen problemas complejos a eslóganes vacíos, en grupos que atacan a cualquiera que piense diferente, en burbujas ideológicas que rechazan cualquier tipo de cuestionamiento. Cuando un grupo entero adopta la estupidez como forma de vida, crea un entorno donde pensar se convierte en una amenaza y obedecer órdenes en un acto de virtud. Pero si la estupidez es tan poderosa, ¿cómo se propaga? ¿Cómo puede una persona común, sin malas intenciones, ser arrastrada por esta corriente sin darse cuenta? La estupidez, cuando se convierte en una fuerza colectiva, actúa como un virus. No solo contamina a los individuos, sino que se propaga rápidamente por sociedades enteras, creando un ambiente donde pensar se vuelve innecesario o incluso indeseable. Y lo más aterrador es que esta propagación no ocurre por la fuerza, sino todo lo contrario. Las personas la aceptan de buena gana, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que la estupidez se expande de manera tan efectiva? El primer gran vector de contagio de la estupidez es la conformidad social. Desde niños aprendemos que cuestionar demasiado puede ser incómodo, que discrepar de la mayoría puede hacernos sentir excluidos y que pensar diferente puede ser un riesgo. Así, muchas personas terminan adoptando las creencias del grupo que las rodea, no porque las hayan analizado y estén de acuerdo con ellas, sino porque eso les hace sentir parte de algo más grande. Este deseo de pertenencia es tan fuerte que muchas veces supera la necesidad de buscar la verdad. Basta con mirar cualquier burbuja ideológica. La mayoría de sus miembros no llegaron a esas conclusiones mediante un pensamiento independiente, sino que simplemente absorbieron las ideas que tenían alrededor sin cuestionarlas. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican este efecto de manera devastadora. Vivimos en la era de la información, pero paradójicamente, también en la era de la desinformación. Las redes sociales crean burbujas donde las personas solo están expuestas a contenidos que refuerzan sus creencias, aislándolas de perspectivas diferentes y eliminando cualquier posibilidad de cuestionamiento. El algoritmo no favorece la reflexión, sino la repetición. Mientras más confirme un contenido lo que ya crees, más se te mostrará. Y así, la estupidez se fortalece. No porque las personas sean incapaces de pensar, sino porque son alimentadas constantemente con narrativas que eliminan la necesidad de hacerlo. Otro factor crucial en la propagación de la estupidez es el miedo. Bonhoeffer observó que las personas estúpidas tienden a ser más susceptibles a la manipulación porque buscan seguridad y simplicidad en un mundo complejo y caótico. Y nada brinda mayor sensación de seguridad que una explicación sencilla para problemas complicados. Cuando un líder o una ideología ofrece respuestas listas y absolutas, muchas personas las aceptan sin cuestionarlas, porque la alternativa, vivir en un mundo donde todo es incierto y complejo, es demasiado aterradora, y es ahí donde la estupidez se fortalece, cuando la verdad se vuelve irrelevante y lo único que importa es encontrar un grupo que ofrezca una visión reconfortante de la realidad. El peligro de este proceso es que no solo propaga la estupidez, sino que también la protege. Cuanto más se vuelve una idea dominante dentro de un grupo, más difícil es cuestionarla. Las personas no solo dejan de pensar de manera crítica,
sino que también comienzan a atacar a quienes intentan hacerlas reflexionar. La historia está llena de ejemplos de esto. Regímenes totalitarios, como el nazismo o el stalinismo, no necesitaron obligar a todos a creer en sus narrativas. Muchos lo hicieron voluntariamente, porque cuestionar el discurso oficial significaba convertirse en un enemigo. Pero esto no sucede solo en dictaduras. Incluso en sociedades democráticas, cuestionar ciertas ideas puede significar ser atacado, ridiculizado o cancelado. La estupidez, cuando se institucionaliza, convierte el pensamiento crítico en un acto de rebeldía. Y quizá el aspecto más cruel de la propagación de la estupidez es que no requiere esfuerzo. Pensar implica trabajo, cuestionar puede ser incómodo, cambiar de opinión puede ser doloroso. La estupidez, en cambio, es fácil, ofrece certezas, elimina dudas, crea enemigos claros y divide el mundo entre buenos y malos, correctos e incorrectos, nosotros y ellos. Y cuanto más simple sea una narrativa, más se expande. Bertrand Russell ya advertía que la sociedad tiende a recompensar la ignorancia y a castigar la inteligencia, porque las ideas simplistas son más vendibles, más digeribles y más útiles para quienes buscan control. Pero si la estupidez puede propagarse con tanta facilidad y protegerse tan bien, ¿hay alguna forma de combatirla? ¿O estamos condenados a vivir en un mundo donde el pensamiento crítico se vuelve cada vez más raro? Si la estupidez es contagiosa, ¿cómo podemos protegernos de ella? La respuesta está en lo que Bonhoeffer consideraba la única cura contra la ceguera intelectual, el pensamiento crítico. Pero pensar de manera independiente requiere esfuerzo y valentía. Implica cuestionar lo que nos dicen, reconocer nuestra propia ignorancia y, sobre todo, estar dispuestos a cambiar de opinión. Y eso no siempre es cómodo. La primera barrera contra la estupidez es la humildad intelectual. Quien cree que ya lo sabe todo se vuelve presa fácil de las narrativas simplistas. En cambio, quien acepta la incertidumbre se mantiene abierto al aprendizaje. Bertrand Russell advertía que el verdadero sabio no es quien tiene todas las respuestas, sino quien sabe hacer las preguntas correctas. Otro paso esencial es resistir la conformidad. No aceptar algo solo porque todos lo creen. La estupidez prospera donde hay obediencia ciega, y la mejor forma de combatirla es la duda. Mientras haya quienes cuestionen, la estupidez jamás será absoluta. Si llegaste hasta aquí, felicidades. En un mundo donde estamos bombardeados con información rápida y respuestas fáciles, detenerse a reflexionar sobre algo tan profundo como la estupidez ya es un acto de resistencia. Tal vez recordaste situaciones en las que intentaste debatir con alguien sin éxito, o notaste cómo ciertas ideas se esparcen sin que la gente las cuestione. Si este video te hizo reflexionar, aunque sea por un instante, ya valió la pena. Dietrich Bonhoeffer nos mostró que la estupidez no es solo una falla intelectual, sino un problema social que puede destruir civilizaciones enteras. Pero al mismo tiempo, también nos enseñó que hay una salida, la búsqueda constante del pensamiento crítico. Y esta búsqueda no ocurre por sí sola, nace del diálogo, del intercambio de ideas y del valor de cuestionar. Por eso quiero agradecerte por haber visto hasta aquí. Tu tiempo es valioso, y el hecho de que hayas elegido dedicarlo a reflexionar sobre algo tan esencial demuestra que formas parte de esa minoría que todavía se preocupa por entender el mundo en lugar de solo reaccionar a él. Si este mensaje tuvo sentido para ti, deja tu like, porque sí, el algoritmo también necesita entender que cuestionar el mundo sigue valiendo la pena. Comenta aquí abajo, ¿has sentido que la estupidez está cada vez más presente a nuestro alrededor? ¿Cómo lidias con eso? Quiero conocer tu opinión y continuar este debate en los comentarios. Y claro, si aún no estás suscrito, ahora es el momento. Activa las notificaciones para seguir explorando temas profundos como este. Al final, cuestionar es el primer paso para resistir.